Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a la charla mensual del Círculo de Traductores, como todos los primeros miércoles de mes. Le agradecemos al Centro Cultural de España en México que nos ofrece el espacio para hacer las charlas y también la cooperación de 17 Instituto de Teoría Crítica. Antes de dar inicio a la charla de hoy, quisiera recordarles las próximas ponencias. Las siguientes tres, empezando con la de hoy, siguen estando dedicadas a la formación de traductores en diversas instituciones. Le voy a enumerarlas. Hoy está Georgian Weller, que nos presentará la maestría en traducción e interpretación de la Universidad de Anáhuac, y Diego Guzmán, los másters y el doctorado de traducción en la Universidad de Ginebra, en Suiza. El 4 de septiembre estará Daniel Zaslavsky presentando la maestría de traducción en el Colmex. El 9 de octubre, María Andrea Giovine y Vania Galindo presentarán los diplomados de traducción del CELE. Y las dos últimas sesiones del año se van a ocupar de cuestiones gremiales que también son de suma importancia. Como excepción, la sesión de noviembre será en el martes 5 de noviembre, no en miércoles, y ese día vamos a hablar del tarifario real e ideal, la sesión estará a cargo de Rowena Galavitz. Y el 4 de diciembre, la editora Yael Weiss nos presentará un proyecto de contrato de traducción ideal en el que hemos venido también trabajando como Círculo de Traductores ya desde hace algunos meses. Bueno, y ahora sí quisiera presentar a los ponentes de hoy. Va a empezar Diego Guzmán. Diego es licenciado en Lengua y Literatura Modernas Francesas y maestro en traducción especializada por la Universidad de Ginebra, donde trabaja desde 2012 como asistente de investigación para el Centro de Estudios en Traducción Jurídica e Institucional. Ha trabajado como traductor para la ONU en Ginebra, la OIT y agencias de traducción. Participó en el 5º Seminario de Jóvenes Traductores Literarios Hispanoamericanos organizado por el IFAL. Actualmente es traductor independiente y se encuentra terminando su segunda maestría en la Universidad de Ginebra, en paralelo con la preparación de un proyecto de doctorado en traducción jurídica. Su tema, las ofertas de posgrado en traducción en la Universidad de Ginebra, tiene la siguiente sinopsis. La Facultad de Traducción e Interpretación de la Universidad de Ginebra ofrece desde 2005 un bachelor, es decir, la primera formación universitaria, en comunicación multilingüe, un máster en traducción que se decanta en 4 especialidades posibles, que son traducción especializada, traducción jurídica, traductología y tecnologías de la traducción, y un máster en interpretación de conferencias, entre otros. Él nos ampliará la información en un momento. Por su lado, Georgian Weller es licenciada en Relaciones Internacionales, además de traductora e intérprete por el ICIT, y es también maestra en Sociolingüística y doctora en Lingüística Aplicada. Tiene una vasta experiencia académica, tanto en universidades mexicanas como en instituciones en el extranjero. Tiene una experiencia de 30 años como traductora independiente y 15 años como traductora de conferencias. Es miembro de diferentes asociaciones profesionales de traducción mexicanas y estadounidenses. Actualmente coordina la maestría en traducción e interpretación de la Universidad de Anáhuac y de la cual nos presentará el mapa curricular y una descripción de las 19 materias. Le cedo la palabra a los ponentes y al final de la charla haré un par de anuncios, pero ahorita lo importante es que empecemos ya con nuestra charla. Diego. Gracias. Gracias a Claudia, a Lucrecia y a Nayeli por haberme invitado. Y gracias a ustedes por venir. Bueno, hoy les voy a hablar sobre todo de las formaciones de maestría. Hay otras formaciones en la universidad y si después tienen preguntas al respecto, con todo gusto les respondo. En los papeles que les dejamos sobre las sillas, en realidad viene toda esta información otra vez, así que, bueno, la pueden tener para después. Y sobre todo les quería decir que si estoy acá hoy no es porque me encanta hacer presentaciones, sino porque en Ginebra quieren realmente que vayan cada vez más mexicanos, porque no está yendo nadie, ya verán por qué, yo creo que ya se lo imaginan, pero bueno. La Facultad de Traducción e Interpretación en Ginebra tiene una larga historia y es de hecho una de las escuelas más viejas ligadas a la interpretación, a la traducción. La fundaron en 1941 como la Escuela de Intérpretes de Ginebra y en realidad está muy ligada a las necesidades de traductores y intérpretes en la posguerra,
muchos de los traductores que participaron en los procesos de Nuremberg eran profesores en la facultad después. En 72 la facultad pasó a ser, pasó a ser la Escuela de Traducción e Interpretación, la ETI, como hasta hace muy poco se le conocía y era su renombre, y hace 2 años que nos volvimos facultad. En realidad eso no cambió, es más una cuestión institucional que otra cosa. La ETI, la facultad está, la Universidad de Ginebra, a la que pertenece ahora la facultad, está en el número 69 del Academic Ranking of World Universities. Se trabaja con 7 lenguas: árabe, alemán, español, francés, inglés, italiano y ruso. De vez en cuando con chino también, depende de la demanda. Tiene más de 600 estudiantes y más de 100 profesores e investigadores. De hecho, nada más voy a regresar a la foto que estaba antes, era la facultad en realidad, pero bueno, no importa. Voy a empezar con la investigación porque no voy a profundizar mucho sobre esto. Las principales líneas de investigación que tiene ahora mismo la universidad están ligadas a la traducción automática, preedición y postedición. De ahí el proyecto Accept, que es muy interesante. Por ejemplo, trabajan con sitios de internet que tienen blogs de ayuda para usuarios, y ellos lo que hacen es un sistema que traduce automáticamente las preguntas y las respuestas para los usuarios cuando los sitios son multilingües. Estoy resumiendo muy someramente todo lo que hacen porque en realidad es mucho más complicado que eso. También se trabaja mucho con multilingüismo, políticas lingüísticas, economía y multilingüismo, sobre todo el grupo que se llama Observatoire de l'Économie des Langues et Formation, que tiene un proyecto europeo con más de 35 universidades en las que se ocupan de asesorar a los gobiernos que tienen que trabajar con situaciones de multilingüismo en cuanto a saber si están invirtiendo su dinero correctamente, si están impulsando las lenguas nacionales de la manera correcta, ¿no? En traducción jurídica institucional está el Centre d'études en traducción jurídica institucional, con el cual yo trabajo, que se ocupa principalmente de aglomerar traductores que trabajan con organizaciones internacionales y con el gobierno suizo, porque como ustedes saben, Suiza es un país con 4 lenguas oficiales, por lo cual la traducción es una actividad muy importante para ellos, y la traducción jurídica sobre todo porque en la justicia tiene que ofrecerse en sus 4 lenguas oficiales, ¿no? Entonces Transio se ocupa de hacer una investigación ligada a este tipo de asuntos. También está INSON, que es muy interesante, que es un centro de investigación y formación para intérpretes en situaciones de conflicto, sobre todo en los países africanos, por ejemplo, y se ofrecen formaciones a distancia, se hace investigación sobre cómo se puede ayudar. Y bueno, otros investigadores que no están forzosamente metidos en un círculo de investigación, trabajan mucho con terminología, traducción asistida por computadora. La facultad trabaja mucho con SDL, con Across, con todas estas empresas que ofrecen memorias de traducción, localización, crítica de la traducción, didáctica de la traducción. La facultad es uno de los miembros fundadores del CIUTI, de la Conferencia Internacional de Universidades de Traducción e Interpretación, traductología, entre muchas otras campos de investigación, ¿no? Hasta ahora, y después de la reforma de Bolonia, se ofrecen varias formaciones. El Bachelor en Comunicación Multilingüe, no voy a profundizar mucho en esto, pero bueno, el Bachelor ofrece una primera formación con miras a preparar a los alumnos a luego entrar a una formación especializada en traducción, pero no está totalmente enfocada a la traducción. Hay muchas, se enseña lingüística, cultura, lengua A, lengua B. Bueno, la maestría en interpretación de conferencias, que vamos a ver ahora, la maestría en traducción, los certificados complementarios en traducción o interpretación, que en realidad lo que son es, ustedes si estudian en la ETI una maestría en interpretación o en traducción, tienen que escoger 1 o 2 lenguas pasivas. Pero si después desean agregar otra lengua pasiva, el certificado es una manera de hacerlo sin tener que hacer otra vez todo el recorrido curricular, ¿no? La maestría en estudios avanzados en formación de intérpretes, que es la más nueva formación de la ETI, el doctorado y las formaciones continuas, que son formaciones en derecho para traductores, formaciones de traducción asistida por computadora, formaciones de terminología económica para intérpretes. Son muy puntuales, se ofrecen para todo el público
y son pagas todas, ¿no? Ahí. Bueno, la maestría en interpretación de conferencia, que desde casi siempre ha sido el faro de la ETI, bueno, yo digo ETI, pero ya no somos, nada más que es una costumbre, se ofrece con 90 créditos STS. Los créditos STS, imagínense que 5 créditos STS son una materia por semestre. Entonces, en el caso de la maestría de interpretación, que son 60 créditos ligados a las materias, se espera que se hagan 3 semestres, más 30 créditos que se dan por la tesina, que en realidad la tesina se hace en pares siempre a nivel de interpretación. Se trabaja sobre todo con traducción simultánea y traducción consecutiva, y las lenguas pasivas que se ofrecen, si ustedes quieren trabajar con el español como lengua activa, son el alemán, el francés, el inglés y el italiano. Ustedes tienen que escoger por lo menos una, pueden ser hasta 3, me parece. Sobre la maestría de interpretación en conferencia les puedo decir que son grupos muy reducidos, generalmente entran 8 o 9 personas para toda la maestría y todas las combinaciones juntas. Es una formación extremadamente demandante, mucha gente se queda a la mitad porque sí les exige todo el tiempo y toda la atención, pero bueno, al mismo tiempo puede que sea la maestría ligada a la interpretación más reconocida del mundo también. Casi todos los intérpretes que salen de la facultad trabajan con la ONU o con cualquier organización internacional que se les pueda ocurrir, con la UEFA que está al lado de Ginebra, con la FIFA que está en Zúrich, casi todos esos intérpretes son egresados de la Facultad de Traducción e Interpretación, así que si se logra llegar hasta el final, aunque es difícil, los resultados son por demás valiosos, ¿no? Si quieren saber un poco más sobre la maestría en particular, pueden visitar este sitio. No sé, me imagino que debe estar en los papeles que les di, pero si no, les doy 2 segunditos para que lo anoten. Bueno, la maestría en traducción tiene más créditos STS y se ofrece sobre 4 semestres. No quiere decir que si a los 4 semestres no han acabado, no, digamos que eso es idealmente lo que se espera que se haga, pero siempre se espera que sea entre 4 y 6 semestres. Lo mismo para interpretación, entre 3 y 5 semestres. Hay un año más para preparar la tesina. Son 95 créditos de materias y 25 créditos de tesina y se ofrecen 4 especialidades. La primera especialidad es traducción especializada, que es sobre todo traducción económica, financiera o bursátil y traducción jurídica. Entonces, ¿qué quiere decir una especialidad? Quiere decir que en su mapa curricular escogen al momento de hacer su maestría hacer más materias ligadas a cierto campo. En el caso de la traducción especializada, se ofrecen cursos, por ejemplo, de economía y finanzas, macroeconomía. Si deciden hacer jurídicas, se les ofrece derecho internacional, organizaciones internacionales, y además las materias específicamente de traducción económica y traducción jurídica. En el primer año todo el mundo tiene que hacer materias que se llaman traducción argumentada, que en realidad es traducción general, literaria, periodística, y además de eso hay opciones. Las opciones pueden ser de traductología, puede ser historia de la traducción, pueden hacer crítica de la traducción, teorías generales de la traducción, ¿no? Después, la traducción especializada con orientación a la traducción jurídica, que fue creada hace muy poco, porque viene mucha gente con la necesidad de especializarse más en traducción jurídica que en otra cosa, sobre todo porque en las organizaciones internacionales es muy importante y es casi el campo de trabajo más grande que hay, ¿no? En la ONU, pues la traducción de tratados y todas esas cosas requiere mucho. En la OMC, por ejemplo, también hay que ser muy experto en derecho para poder ser traductor jurídico. La diferencia entre traducciones, la primera y la segunda, es que realmente ya no toman tantas materias de economía como sí lo podrían hacer en traducción especializada. Después está la especialidad en traductología. De nuevo, toman muchas más materias ligadas a la traductología, en este caso, bueno, teorías de la traducción, historia de la traducción, didáctica de la traducción. Hay un abanico muy grande. Y la última, que también es uno de los faros de la ETI actualmente, son las tecnologías de la traducción.
Si ustedes deciden estudiar esa especialidad, se van a tomar más materias ligadas a localización, traducción asistida, código RSS, bueno, una serie de cosas que me gustaría hablarles más, pero yo nunca entendí muy claramente, nunca me gustó tampoco. Entonces, pero bueno, es una formación muy interesante y de hecho actualmente mucha de la gente que sale de esta especialidad trabaja para empresas muy grandes de localización, para terminología y estas cosas, tiene mucha reputación. Si quieren saber más en particular sobre estas formaciones, les dejo el link. En realidad, ese sí lo van a encontrar en los papeles que les di, entonces voy a pasar un poco rápido por acá. Sobre lo que tiene en particular la formación que se ofrece en Ginebra, bueno, los cursos se ofrecen en francés y en inglés, una materia realmente casi todas en francés, para lo que son todas las materias que no son específicas a su lengua activa. Entonces, todo lo que no sea ligado a traducción práctica va a ser en francés, salvo una materia que es en inglés. Es una formación profesionalizante y se les ponen encargos de traducción que muchos de los profesores en realidad han tenido que enfrentar en su carrera profesional, y los profesores casi todos son traductores en activo de las organizaciones internacionales, investigadores. No hay realmente algún profesor que no sea traductor o que no tenga una práctica de traducción. En cuanto a entorno internacional, me refiero a que tanto el profesorado como el estudiantado tienen nacionalidades diversas. En la unidad de español les puedo decir que hay profesores argentinos, españoles, uruguayos, chilenos, y entre el alumnado hay, bueno, un mexicano, colombianos, argentinos, españoles, chilenos, venezolanos, españoles de todas las zonas de España, y eso es una cosa que no se encuentra en casi ningún lugar y que es muy enriquecedor porque los hace estar expuestos a todas las variedades de la lengua, los hace saber enfrentar las necesidades de su cliente, sean o no sean mexicanos sus clientes. Ustedes saben que hoy en día la traducción especializada está totalmente, todo se hace por internet y a la distancia, entonces ustedes pueden acabar trabajando con un encargo que no sea para México o que les pidan el famosísimo e inexistente español internacional. Bueno, esas cosas son cosas a las que se pueden enfrentar en la ETI porque realmente tienen que trabajar todos los días con personas de países que no son los suyos y con costumbres lingüísticas profesionales, con perspectivas y contextos anteriores que son muy diferentes y muy enriquecedores. Ustedes dirán, bueno, ¿y entonces cómo sé que no me van a corregir en base a otra variedad que no es la mía? Eso ya es un perfil que se espera de los profesores, que sepan lidiar y gestionar esta diversidad. Y el punto más importante de la facultad para los traductores es el método que se les ofrece, que es multifacético, transversal, enseñan a investigar, a meterse realmente. Bueno, hay mucha gente que no viene de licenciaturas de traducción, vienen de licenciaturas de Derecho ya o licenciaturas de Economía. Entonces el punto es saber diversificar al traductor, ¿no? Los medios de enseñanza y aprendizaje son de última generación, todas las salas están equipadas con todo lo que se les pueda ocurrir, más de lo que los profesores saben utilizar a veces incluso, y siempre está la posibilidad de hacer intercambios con otras universidades europeas, por lo menos un semestre. En maestría no se acostumbra mucho porque como son 2 años nada más, realmente puede acabar siendo un poco más negativo, pero en bachelor es una obligación, por lo menos estar 6 meses en otra universidad. Las perspectivas profesionales, en Ginebra se ofrecen pasantías en todas las organizaciones internacionales en traducción. Algunas son pagadas y otras no. La ONU, que tanto defiende el derecho del trabajador, no le paga a sus pasantes, por ejemplo, pero sí pueden trabajar por un mes para la ONU, para la OMC, para la OIT, para cualquier ONG. No sé, la última vez que yo vi en Ginebra estaban basadas 200 ONGs más o menos, todas necesitan traducción, el Comité Internacional de la Cruz Roja, o sea, hay muchísima necesidad de traductores, pero no se prepara nada más a traductores para el contexto ginebrino porque se sabe que hay gente que quiere regresar o que no hay lugar para todos. Entonces también hay una preparación para los traductores freelance, para los traductores que desean trabajar en agencia, en empresa, en una organización.
Estas realidades las pueden ver con los profesores mismos que vienen de este tipo de contextos, entonces siempre te deja algo saber cómo se trabaja ya en estos contextos, no solo desde casa y solo, ¿no? Bueno, requisitos de admisión. Bueno, cada año hay un proceso de admisión que empezará más o menos el próximo mes, me imagino, en septiembre. Y la primera etapa, eso es lo que puse enero de 2014, acaba en enero de 2014 justamente. Esa primera etapa consiste en mandar su candidatura a la ETI. Ya dentro de los papeles que les di están los contactos de a quién, pero de todas maneras van a venir después. Todos los candidatos tienen que tener un título de licenciatura o equivalente o superior, incluso si ya tienen una maestría en otra cosa no pasa nada. El diploma del DELF B2 o superior, esto es porque la lengua oficial de Ginebra es el francés y los cursos se imparten en francés y en muchas materias se espera que redacten en francés como parte de su clase. Si no tienen el DELF, bueno, se les pide el DELF B2 en el caso de que el francés no sea una lengua de trabajo para ustedes. Si es una lengua de trabajo no tienen que justificar nada. Y si no tienen el DELF, pero tienen ese nivel de francés, pueden hacer directamente el examen de lengua en la universidad, que es gratuito y que lo certifica de la misma manera y para los mismos motivos. Y bueno, pagar los gastos administrativos de la inscripción, que ahora mismo no me acuerdo cuántos son, pero deben ser como 800 pesos, una cosa así. Los candidatos que tienen una licenciatura en traducción pueden aspirar a entrar directamente a la ETI a la maestría, siempre y cuando bueno, después de una revisión, ¿no?, de qué institución otorgó esta licenciatura y si se considera que el programa de estudios es acorde a lo que se necesita para estar en la ETI. Y los candidatos que no tienen una licenciatura en traducción, y aquí quiero aclarar que no hace falta ni siquiera tener una licenciatura en lenguas ni nada, puede entrar el que quiera si tiene los méritos y las capacidades de traducción en realidad. Se hacen exámenes de admisión todos los años en San Francisco, Buenos Aires, Marrakech y en Ginebra. Y sobre este punto quiero decirles extraoficialmente que se está tratando de acordar que haya una sede en México también y probablemente para este año ya esté también la sede en México, entonces eso es algo bueno. Los exámenes tienen lugar generalmente en abril y mayo y no tienen costos realmente, entonces si desean saber más sobre el proceso de admisión, hay un proceso de admisión con la facultad que tiene que ver con los exámenes y cuando los aceptan hay un proceso de admisión, bueno, no es un proceso de admisión, es un proceso de matriculación con la universidad, que es nada más que ellos tengan sus datos y todo se hace por internet, no tienen que mandar ningún papel ni nada, así que es bastante sencillo y bastante útil. La universidad, al igual por ejemplo de que la UNAM, ofrece una gran cantidad de servicios gratuitos para sus alumnos, una bolsa de empleo que es Unión Emploi, el Bureau de Información Social se ocupa de distribuir becas, de ayudar económicamente a alumnos que realmente estén en una situación muy difícil, los deportes universitarios que ofrecen una gran cantidad de deportes, actividades culturales, hay cerca de 10 o 15 residencias universitarias para los alumnos en Ginebra, hay un centro de atención médica, la Antenne Santé, un centro de consejo psicológico, los servicios informáticos, la universidad le regala los softwares a sus alumnos, ya sea Windows, Office, casi cualquier, se los pueden dar gratuitamente si son alumnos, hay salas informáticas en toda la universidad y bueno, además de las bibliotecas también que ustedes como alumnos pueden acceder a cualquier biblioteca de Suiza y Francia, me parece, gratuitamente. Entonces, son un abanico de servicios que son muy interesantes y muy positivos. Ahora, vivir en Ginebra no es la cosa más evidente del mundo y si les puse Ciudad de Calvino es por algo. Los que sepan cómo son los calvinistas, pues se imaginarán cómo es Ginebra un poco. No es la ciudad más divertida del mundo. No les voy a mentir porque la verdad que si alguien quiere ir para allá y luego se da cuenta como a Ginebra, no quiero que sea. Entonces, pero es una ciudad muy internacional, aunque es muy pequeña. Se van a encontrar cualquier cantidad de extranjeros, casi en realidad no se van a encontrar suizos en realidad. Todos los días se escuchan lenguas diferentes en la ciudad.
Les puse las temperaturas porque es algo que me pregunta todo el mundo siempre y creo que es importante ver las temperaturas del invierno porque también no es nada fácil y desgraciadamente también es una de las 10 ciudades más caras del mundo, ¿no? Cada año varía, a veces está en el primer lugar, a veces está, yo vi este año que estaba en el octavo, no sé cuáles son los criterios para decidirlo. En todo caso, los trámites para vivir en Ginebra los pueden ver en la dirección que les pongo aquí. En realidad, una vez que ustedes estén aceptados en la Universidad de Ginebra, no se tienen que preocupar por que no los dejen vivir, en realidad eso no es un problema. Se tiene que pedir una visa, estando en México, a la Embajada de Suiza, y eso me parece que se toma unos 3 meses, y llegando a Ginebra se pide un permiso de residencia, que también ya estando aceptado en la universidad, no es ningún problema. Lo que sí es un problema es el dinero, porque pues siendo una ciudad tan cara y con una moneda tan cara también, bueno, yo lo que hice es una aproximación de lo que pienso que se gasta. Si ustedes se meten al sitio de la Confederación, les van a decir que en Ginebra se gastan 2,000 francos mensuales, que son como casi 30,000 pesos mensuales. Pero eso no es cierto, yo lo he visto y los estudiantes viven con presupuestos diversos, ¿no? Lo que tienen que pagar cada mes, sí, son la residencia universitaria, el seguro de gastos médicos, eso es obligatorio, bueno, su teléfono, me imagino, casi todo el mundo tiene teléfono, y la matrícula. La matrícula son 500 francos suizos al semestre, lo cual equivale más o menos a 7,000 pesos al año, al semestre. En realidad casi no es muy caro para lo que se ofrece como educación e incluso siendo originarios de América Latina es casi inmediato que los van a exentar de pagar la matrícula universitaria. O sea que la educación en realidad es gratis, si lo pueden pensar de esa manera, ¿no? Puse 11 francos porque hay 60 francos de gastos administrativos que no se pueden evitar, pero el 80% de la matrícula pueden exentarla y casi que si lo piden lo van a exentar. En cuanto a gastos personales, pues dependiendo de cada quien, yo pienso que se gastan entre 500 y 700 francos al mes. Hay gastos opcionales como el abono, el transporte público. Ginebra es una ciudad de este tamaño, realmente no sé si hay gente que quiere caminar, hay gente, entonces depende de ustedes. Y todo eso les da un grandísimo total de entre 900 y 1,900 francos suizos al mes, que al tipo de cambio de hoy era eso, ¿no? Entonces, es muchísimo dinero y, bueno, más o menos para que se den una idea de cómo se gasta el dinero, ¿no? Una cerveza cuesta entre 5 y 7 francos, cenar más o menos mínimo les va a salir unos 20 francos, por lo cual no van a haber muchos estudiantes en los restaurantes por la noche, ¿no? Pero bueno, es una ciudad muy cosmopolita y se tienen que imaginar que, pues así, a mí me pasó una vez que iba a un restaurante y en la mesa de atrás estaba Dominique Strauss-Kahn, ¿no? Entonces así, eso es lo que pasa en Ginebra, que es muy cosmopolita y pueden ver cualquier cosa en realidad. Entonces, ¿qué hacer con la cuestión del dinero? Esta es la parte en la que me gustaría dar más buenas noticias, pero no hay tantas. CONACYT y FONCA, la última vez que yo supe, no becaban para maestría en traducción especializada. No sé si ahora, viendo que FONCA ya da como a los creadores por traducción literaria, eso vaya a cambiar, pero hasta donde yo sé, todavía no es el caso. Esperemos que en el futuro y con lo que se está haciendo, por ejemplo, con el Círculo de Traductores, se logre. ¿Se puede trabajar? Sí, ese no es un problema. Si llegan a tener un pasaporte europeo, pueden aspirar a trabajar en el momento en que lleguen. Si no, tienen que esperar 6 meses. Todo se hace a través de la universidad, ustedes no tienen que preocuparse de ningún trámite y pueden trabajar por un máximo de 40%, que serán unas 18 horas a la semana. Esto es una legislación que se supone que favorece al estudiante para que no deje sus estudios y durante el verano se puede trabajar a tiempo completo. Y eso sí les puedo decir, hay muchísimo trabajo. Yo no conozco casi nadie que no haya logrado conseguir trabajo allá. Cualquier tipo de trabajo, no trabajos de traducción, eso ya es después, pero sí es una buena noticia que hay trabajo y que el salario mínimo también es acorde a la ciudad, ¿no? Que son más o menos 40,000 pesos al mes. Ese es el salario mínimo. Entonces, una vez que se consigue un trabajo, las cosas se aligeran bastante. En cuanto a becas, pues como les dije, lo del CONACYT y el FONCA, hasta donde yo sé, no se otorga nada. No sé si hay otras maneras de conseguirlo. La universidad otorga becas eventualmente, no inmediatamente al llegar,
se tiene que pasar un año, o sea, 60 créditos STS, y se puede otorgar a mí me dieron una beca, por ejemplo. Entonces no es algo perdido, son becas que son acordes a lo que uno necesita también. Ya con una beca así, un trabajo, bueno, es mucho más. Y sí quiero insistir en que sí hay mucha salida profesional, sí hay mucho trabajo. O sea, es un esfuerzo, es un gasto, una inversión a veces, hay que pensarlo así. No se crean que para mí fue fácil, yo sigo endeudado hasta las orejas, pero bueno, es una inversión, una experiencia. Y sí, si ustedes deciden ir, y sí les quiero decir que se reconocen siempre los esfuerzos de los alumnos. Todos o casi todos pasan por pasantías por la ONU, que esa, bueno, económicamente no es una gran remuneración, pero sí en la OIT, en la OMC, en otros lugares donde un mes te lo pagan a $10,000, pues sí se remunera casi todo lo que gastaste en un año, ¿no? Entonces, digamos que aunque sí es un gasto y yo lo entiendo, pues también hay un resultado al final del camino que es muy interesante. Fuera de eso, los contactos están ahí. La primera persona, Marie-Laure Cudet, es la persona que se ocupa de las admisiones. Entonces, si tienen preguntas específicas, bueno, habla francés, no sé, habla inglés, me imagino, español no habla, entonces tendría que ser en francés e inglés. Ella es la persona que les va a responder directamente. Fernando Prieto Ramos, que es mi jefe, es el codirector de la unidad del Departamento de Traducción y la unidad de español en particular. También les puede resolver cualquier tipo de duda, es mucho más expeditivo también. Y bueno, si no, siempre me pueden escribir a mí, con gusto les respondo. Yo voy a estar allá trabajando por un buen rato todavía, así que con gusto. Yo sé lo feo que suena el dinero que hay que gastar para ir, y más sabiendo que para ir a Francia hay muchas posibilidades de beca y todo esto, ¿no? Pero sí les quiero insistir que en la facultad hay mucho interés de que vayan cada vez más mexicanos, o por lo menos uno cada año, porque se supone que nuestros grupos tienen representantes de casi todos los países de Latinoamérica, y el país que tiene más habitantes y más mercado no está representado casi nunca. Entonces, sí es muy importante que ojalá, y yo creo que se está trabajando en esto, a largo plazo se logren acuerdos con universidades aquí y que se logre presionar con ACIT y Fonca como para que se beque a la gente. Antes la Confederación Suiza daba una beca, ahora ya no la dan. Entonces, bueno, nada, con que vaya uno al año, ya nosotros nos damos como por bien satisfechos, ¿no? Y bueno, eso es todo. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Soy Georgianne. Hay muchísimas diferencias, qué barbaridad, entre lo que es Ginebra, con 50 años que nos lleva años luz, y lo que es la Universidad de Anáhuac, que está en pañales. La primera generación apenas está entrando al cuarto semestre. A cambio, no hay que pedir visa para ir a Whisky Lucan, que es una ventaja, y hay muy buenas taquerías ahí cerca, ¿no? Pero de todos modos, otra cosa que me llamó la atención, y yo creo que puede ser punto de discusión, es que se acepten candidatos sin licenciatura en interpretación y o traducción, que ha sido un punto, digamos, un poco sensible, un poco de mucha polémica, ¿no? Si uno puede realmente cursar una maestría sin ese antecedente. Hay argumentos a favor y en contra, pero no lo sabía de Ginebra, pensé que era requisito. Es interesante. Bueno, vamos un poco al grano para que conozcan el programa en México. Si ven que dice Monterrey, como me dicen, porque yo siempre le digo Monterrey, pero es Monterrey. Tuvimos la suerte de ser convidados, igual que Canadá, a un foro de directores de programas de maestría, básicamente en los Estados Unidos, con un representante de México y de Canadá. También hay años luz
entre las instituciones de una larga trayectoria y las que apenas estamos realmente tratando de abrir un camino. No voy a insistir, quiero centrarme más bien, como ustedes pues son de aquí, del país, en lo que creo que son puntos importantes para la formación aquí en el país. Obviamente ellos desconocían el programa, así que pasamos por toda la introducción, igual el perfil de ingreso, un excelente dominio, mostrar inquietudes intelectuales, que no sabemos exactamente qué es eso, pero siempre lo ponen, ¿no? En cualquier cosa, supongo que pues es algo importante, ¿no? Estar interesado en las lenguas, obviamente, buenos hábitos de estudio, tampoco a veces brillan por su ausencia, pero normalmente aparecen en todo esto, ¿no? Y obviamente una licenciatura en cualquier campo. Quisiera centrarme un poco en lo que es el mapa curricular. ¿Sí se ve bien? Más o menos, ¿verdad? Tal vez tantitito, nada más para… hay 3 ejes importantes y es muy importante entender que está fundamentado en la teoría con la práctica. O sea, no es una carrera técnica, es una maestría, por lo tanto la teoría tiene que estar presente. Sin embargo, tampoco es una carrera teórica. Siempre realmente las carreras de interpretación y traducción, y por eso mucha gente dice, ¿y para eso se estudia? ¿No? Con así un signo de interrogación, eso se da naturalmente, ¿no? Pues no. Son 3 ejes, obviamente traducción e interpretación, que es la meta. En el primer periodo llevan sociales, administración en el sentido de administración de la vida, no administración federal o pública, humanidades. En la segunda, política, economía, finanzas. En el tercer periodo llevan tanto medicina como ingeniería, como derecho civil y penal. Acaban de salir medio tronados. Y en el cuarto, que están a punto de entran el lunes, justo van a llevar o 2 materias de interpretación o 2 de traducción, para que se especialicen por lo menos en el cuarto semestre. Hasta aquí es tronco común realmente, todos cursan todo. Entonces, esa es la especialidad. Y está afianzado teóricamente en lingüística y disciplinas afines. Lingüística aplicada por considerar que la interpretación y la traducción es justo un campo de aplicación de la lingüística. Redacción escrita, dirigida más que nada a traductores, pero como en este momento no sabemos cuál van a escoger. Y discurso oral, pensando en el caso de los intérpretes, cómo manejar el discurso que reciben y también cómo visualizar, cómo armar el suyo de salida, ¿verdad? Y bueno, de aquí ya la lexicografía, la lexicología, veo que aquí hay por lo menos 3, 4 maestros de la maestría que podrán arrojar más luz sobre esto. Acabo de terminar lexicografía, entran a investigación aplicada, que es realmente la construcción de glosarios especializados, manejo de trados, de herramientas especializadas. Y siempre vemos que esto está dentro de un marco intercultural, que en parte viene de Europa, ¿no? De España, de Ginebra, etc. Se ha hablado mucho de la interculturalidad aquí en México, pero con lenguas indígenas, más que nada. No se habla tanto del marco intercultural entre las lenguas europeas y el español. Entonces no concebimos, o sea, el inglés, olvídate de que el inglés es mejor, ¿verdad? O el francés es la lengua, que el italiano es la única lengua bonita. Es, por supuesto, enfatizar desde un principio que todas las lenguas están en igualdad de circunstancias, que la interculturalidad es un camino de 2 vías, de aquí para allá y de allá para acá. Entonces pensamos que es muy, muy importante o sea, ubicar la carrera dentro de la interculturalidad. Después,
También el código de ética, vemos en esta materia, por ejemplo, asociaciones profesionales de intérpretes y traductores, porque como vienen las personas de muchos campos, y aunque vengan de carreras de interpretación y traducción, hemos visto que realmente no se enfatiza mucho en las carreras aquí en México. ¿Cuál es la ética? ¿Cómo son las condiciones de trabajo? ¿Por qué trabajan los intérpretes de parejas, no? ¿Por qué el traductor, cómo cobras? De la lengua fuente a la lengua meta, de la lengua, o sea, ya nada más el conteo de la lengua meta, cobras por cuartilla, ¿cuánto es una cuartilla? Ahora la tendencia es cobrar por palabra. Un poco de ubicarlos profesionalmente, porque yo creo que a lo largo de los años, yo por lo menos cuando me formé, y yo creo que ustedes igual, nadie te dice, ¿no?, cuál es el campo de trabajo, cuál es el mundo laboral a que tú vas a ingresar realmente. Entonces pasamos bastante tiempo, no creo que nadie salga de la carrera sin tener el código de ética y sin saber más o menos a qué mercado están entrando. No nada más aquí en México, sino de ver, como dice Diego, las perspectivas regionales e internacionales. Y ahora van a llevar organismos internacionales. Gran parte del trabajo, bueno, más en Europa que aquí en México, son trabajos de planta en organismos, pero también nos contratan. Gran parte de mi trabajo como intérprete, inclusive como traductora, viene de organismos internacionales. O sea, no es nada más la ONU, es toda la familia de la ONU. Organizaciones regionales, la OEA, organismos especializados, la CEPAL, la FAO, etc. Es un mundo muy, muy importante. Hay que ubicarnos cómo está construido ese mundo, cómo está relacionado con nosotros. Inclusive hay una estrecha relación entre el establecimiento de las asociaciones profesionales, la ONU y todo lo que son las carreras. Casi todo empezó después de la Segunda Guerra Mundial, en el 53. Entonces es muy importante porque depende, tu combinación de idiomas hasta cierto punto determina tus posibilidades de trabajo. O lo puedes hacer al revés. Dice, yo quiero trabajar aquí, entonces reubícate, ¿verdad? O sea, tienes a lo mejor que estudiar otros idiomas. Entonces es muy importante, realmente yo creo, saber esto. En total son 19 asignaturas, una tesis, un trabajo recepcional o 100 años adicionales en un estudio de intercambio con otra institución. La carrera es nada más bilingüe, inglés-español. Quisiera hablarles un poco, yo llamo un estudio de caso, que ha sido una cosa tremenda. Una de las novedades en esta carrera es la materia de interpretación de derecho. Hasta ahora no se ha impartido como parte de ninguna carrera, menos a nivel de maestría, para preparar a los intérpretes para los juicios orales. Todos los días, ¿no? Los encabezados, ¡ay, miren los juicios orales! Casi uno no sabe si agacharse, esconderse, prepararse. ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Nos van a pasar por encima, a atropellar o qué van a hacer los juicios orales? A todos nos dan miedo, creo que empezando por los jueces, que les tiene medio terror, los abogados, los fiscales, etcétera, porque todo el mundo está de acuerdo en que es mucho más expedito, mucho más transparente, mucho más todo, pero ¿cómo lograr este paso? No es cualquier cosa de pasar de una tradición de muchos siglos a lo que son juicios orales. Esto ya existe con lenguas indígenas. Hasta ahora la formación de intérpretes legales ha sido en las lenguas indígenas y en la lengua de señas, que por ley tienen el derecho de contar con un intérprete. Pero nadie se ha preocupado mucho por los que hablan inglés, francés, alemán, italiano, lo que sea. Y uno se pregunta, bueno, ¿y cómo va a ser? La única indicación que tenemos hasta ahora viene en un decreto de Chihuahua, porque dijimos, bueno, va a ser simultánea, va a ser consecutiva larga, corta, va a ser cuchicheo hacia el oído. ¿Qué hacemos? O sea, ¿cómo nos vamos a preparar si no sabemos cuáles son las necesidades? Pues nos quisimos adelantar un poco, pensando
en este giro, o sea, derecho penal, porque la traducción realmente, aquí veo un maestro de traducción legal al inglés, se ubica más bien en derecho civil, pero la interpretación es más bien derecho penal. Y estamos en pañales, inclusive los intérpretes, somos 5 colegas que hemos aprobado el examen federal en los Estados Unidos para el Federal Court. Pero ¿quién nos garantiza que así va a ser en México? Entonces, lo difícil de armar esta materia es que dijimos, bueno, qué padre, ¿no? Ser novedosos, tratar de tomar la delantera, pero ¿cómo va a ser esta cosa de los juicios orales? Entonces, nos proyectamos, o sea, hasta cierto punto tiene una influencia de los Estados Unidos, porque es el patrón realmente más cercano. Hasta ahora han decidido más o menos seguir esa dinámica. Vemos, nunca es bueno un cuadro extranjerizante, pero hasta ahora no tenemos más fuentes, ¿no? Y, me distraje, en el escrito de Chihuahua no hablan de la interpretación consecutiva. Sin embargo, dicen, la interpretación será en el formato de pregunta y respuesta. Para nosotros, por ejemplo, enseguida dijimos, help, ¿no? O sea, porque la consecutiva que estudiamos aquí es de conferencias, con toma y lectura de notas. Así para un discurso después de cenar, para cuestiones diplomáticas sobre todo, si falla el equipo. Pero no estudiamos nunca pregunta-respuesta, 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 que es otra cosa. Por un lado es más fácil, no hay que tener un sistema tan sofisticado de toma de notas, ni hay que esperar 10, 15 minutos. Sin embargo, hay que tener una agilidad y hay que tener 2 lenguas activas. Entonces, es otra cosa. Y lo que tratamos de hacer en este curso, no vimos casi nada de simultánea. En los Estados Unidos se hace simultánea, sin equipo, nada más para el testigo y casi al oído, para que sepa lo que está pasando. No consta, no figura en actas. Solamente la consecutiva al inglés consta en actas. ¿Será así en español, aquí en México? O sea, nada más va a contar la versión al español y lo que se dice al inglés, al francés, etcétera, no lo sabemos. También se usa mucho la traducción a la vista, o sea, trabajar con un documento escrito, pero uno da la versión oralmente. Otro engaño, muchas veces la gente dice, pues ya la hice, ¿no? O sea, aquí está. Ojo, lo que es convertir lenguaje escrito en lenguaje oral en el momento requiere de técnicas muy distintas. Hay que leer con mucha anticipación, a veces hay que leer medio párrafo, uno dice, ¿dónde está el sustantivo? ¿No? O sea, ¿qué tanto necesito para empezar mi interpretación? Porque si uno empieza así, se lanza como el borras, ¿verdad? Desde un principio, sale la morfosintaxis del otro idioma, ¿no? Entonces se oye algo como mal traducido, como algo de subtitulaje, cosas raras, ¿no? Entonces, enfatizamos entonces la consecutiva corta y la traducción a la vista y casi no hicimos nada de simultánea, que es de conferencias. Vimos un poco de los aspectos legales, de lo que es el nuevo sistema, porque nadie entiende nada, ¿no? O sea, nosotros como intérpretes no somos abogados. Entonces tú de repente dices, ¿como para qué cosas me van a llamar? Un atropello, no sé, una demanda, o sea, ¿cuáles son los casos más típicos? Tuvimos que medio adivinar porque no existe la traducción, o sea, no tenemos sobre qué basarnos. También el marco jurídico de los juicios orales, pues tuvieron que documentar. Fue una materia muy difícil para los alumnos, porque no era nada más interpretación, sino era un poco de derecho, un poco de documentarse, de enfatizar otras técnicas que tienen un poco empolvadas o que casi no habían visto, porque habíamos privilegiado la simultánea, y vamos a seguir privilegiando la simultánea en el último semestre, porque es lo que más se usa en conferencias, pero dijimos, aunque sea esta materia,
hay que tener este enfoque novedoso, hay que prepararnos y ya cuando vengan los juicios orales ya por lo menos van a tener una base, van a entender el marco jurídico, van a ver cuáles son las técnicas que probablemente se requieran. Y también tuvimos una clase sobre etnografía, o sea, en un momento dado no es nada más el aspecto legal, no es nada más cómo vas a manejar las técnicas, sino dónde te vas a parar en un momento dado. O sea, en los Estados Unidos está esto muy estudiado y hay que pararse en ciertos lugares, hay que hablar de cierta manera, hay que hacer cierto uso de los micrófonos, etcétera. Pero aquí, o sea, de ver quiénes son las personas que van a participar en esto. Tampoco lo sabemos a ciencia cierta, pero tratamos de armar escenarios. Mucho de esto lo hicimos con un grupo de 8 alumnos, que son los que tenemos. Bueno, hoy te toca ser el juez, hoy eres el fiscal, hoy eres el abogado defensor. Nosotros, por supuesto, llevamos ya unos guiones, porque si no se pierde mucho tiempo asignando papeles. Tú eres la intérprete del fiscal, tú eres la intérprete de la defensa. Entonces los pusimos a trabajar, salían así sudando de nosotros también. Pero para ver esto de la ubicación, ¿quiénes son los participantes o quiénes pensamos que van a ser los participantes? Ahora, se van a tener que parar donde el juez diga, ¿no? Eso no lo sabemos, o sea, no hay nada. Esto está en pañales en México, pero en un momento dado por lo menos tener la sensibilidad de decir, no te quedes sin visibilidad, porque si ni oyes ni ves, va a ser muy difícil. Colócate pegado así al testigo. Aunque el abogado te diga, póngase ahí donde no estorba, no, o sea, con argumentos sólidos hay que decir, yo necesito escuchar bien. Si no, yo no puedo servir a la justicia, yo no puedo hacer mi trabajo. Señor juez, ¿me permite? Es difícil, no es fácil, ¿no? Sin experiencia, un intérprete joven, dirigirse a un juez, a un abogado. Pero si no, es un desastre si no oyes, porque probablemente no vamos a contar con equipo, sino que va a ser a viva voz. Eso es un problemón, porque interfiere mucho con todo lo que es la red de comunicación. O sea, nosotros podemos interpretar nada más lo que recibamos bien, ¿no? Que podamos realmente entender. Entonces, yo quería ponerles este pequeño ejemplo. Podemos platicar de las 19 materias tranquilamente. Podemos hablar un poco de la filosofía, de si es válido combinar una carrera de interpretación con una carrera de traducción. Yo tenía mis reservas, las sigo teniendo, si es correcto aceptar a licenciados del campo que sea, cuando ya tienes un programa organizado pensando en que van a ser egresados de interpretación y traducción, y te llega la ingeniero química con el veterinario, etcétera, y dices, ¿qué hago con estos personajes, ¿no? Y ellos también están pensando, ¿en qué momento se me ocurrió meterme en este embrollo, ¿no? Realmente, sin embargo, pues ahí vamos. Ha sido muy interesante ver la reacción, cómo han ido cambiando, madurando en términos así les está cayendo el 20, creo que ha ayudado muchísimo todo eso de la profesionalización de las carreras, de ubicarlos, de llevarlos, por supuesto, a eventos. Y es un proceso largo, ¿no? Es un camino difícil de andar realmente, nos cuesta mucho trabajo, son carreras sumamente especializadas que creo que mucha gente menosprecia, piensa que es estudiar lenguas, idiomas, que no tienen nada de malo, por supuesto, pero esto es un antecedente, o sea, no llegan para estudiar inglés, sino interpretación o traducción, y creo que todos estamos conscientes de lo difícil que es esto. Igual que puso Diego, repartí bastantes folders, hay más por aquí, asuntos administrativos, si quieren saber costos, etcétera, etcétera, etcétera. Hablen a la NAWAC, por favor, si es algo académico, pues conmigo, con los maestros aquí presentes. Y
empezará, ahorita está la primera generación entrando a cuarto semestre, al último semestre. Vamos a ver, o sea, ni siquiera poder decir tengo una generación en mi... No, o sea, apenas. Hay una segunda generación que entra al segundo semestre y en enero esperamos ingresar una tercera generación. Es la segunda maestría en interpretación y traducción en México. Ya existía una y sigue existiendo en Guadalajara desde hace muchísimos años. Esta es la primera en México, no creo que sea la última, pero hemos tratado de darle pues un enfoque muy especial, o sea, el marco general de la interculturalidad, el marco teórico, la lingüística y sus variantes, sociolingüística, discurso, oral, etcétera, y obviamente enfatizar interpretación y traducción con una preparación para el mercado mexicano y con esta materia, digamos, un poco novedosa de los juicios orales. Bueno, muchas gracias. Voy a aprovechar para abrir la ronda de preguntas. Quisiera hacer una precisión aquí. Si te entendí bien, Diego, es requisito indispensable la licenciatura, más no licenciatura en traducción para entrar. Porque algo comentaste tú de que no era, sí, pero aunque no sea en traducción, pero sí es con licenciatura, no es que pueda presentar su solicitud un candidato sin tener ninguna licenciatura. No tiene que ser de traducción, pero sí tiene que estar licenciado en algo. Para la maestría sí, es necesaria una primera formación universitaria, no importa en qué. Y en realidad, lo que dice Jorgan, para eso está el filtro del examen de admisión, porque sí es un examen muy especializado en traducción, en un manejo de la lengua. Entonces, pues si pasas ese examen es porque realmente tienes ya las capacidades que en la facultad se esperan, ¿no? Para la gente que no tiene una primera formación, está el bachelor en comunicación multilingüe, justamente, que también tiene un examen de admisión. Ok, bueno, ¿quién quiere hacer algún comentario, pregunta, observación? Paso el micrófono. Buenas tardes. Bueno, yo sí tengo varias preguntas para los dos. Algo que no comentó Diego, y bueno, yo lo estoy viendo acá, es que hay como estudio de doctorado, ¿no? También, bueno, para empezar, si uno quiere estudiar la maestría en Ginebra, uno tiene que escoger una de las 4 áreas desde el principio. La maestría tienen que pensar que está desde 2005 por toda la reforma de Bolonia, entonces todavía hay muchas cosas que se están perfeccionando. Me parece que la última modificación que se hizo hace como 2 meses es que se decide al final del primer semestre en qué se quieren especializar, una vez que ya tienen ya vieron un poco de lo que se trata, pero no es tan rígido como para que después no puedan decir que se puede cambiar o no. Lo que pasa es que si ustedes escogen una especialidad, van a escoger, más o menos lo que enseñó Jorgan sobre la maestría es igual para nosotros. Hay 4 ejes temáticos para las materias que tienen que ver con las 4 especialidades, pero tú en la maestría tomas materias de todos esos ejes. Lo que pasa es que cuando te especializas, tomas más materias del eje en el que te especializas justamente, ¿no? Entonces, si te especializas en una cosa y luego decides cambiar, pues vas a tener que meter otras materias que… También se pueden hacer 2 especialidades si ustedes lo quieren, pero se tienen que hacer 2 tesinas, que yo hice eso, por ejemplo, pero bueno, ya luego lo pensé bien, pero ya. Sí pueden hacer hasta 3 las que quieran, eso no es un problema. Bueno, porque también se me estaba ocurriendo, ¿no? Que alguien estudia la maestría en traducción aquí en la Anáhuac, y después uno quisiera estudiar un posgrado, ¿no? En Ginebra, ¿eso se podría? ¿El costo más o menos es el mismo? O… ¿Estás diciendo un doctorado o sí, un doctorado? El doctorado funciona de otra manera, porque no…
no hay materias per se del doctorado. Tú tienes un tutor y hay varias modalidades, ¿no? Tú tienes que hacer un proyecto, el proyecto te lo tiene que aceptar alguien allá y luego ese proyecto se presenta al colegio profesoral y si se acepta ya eres doctorante. O sea, hay dos modalidades de doctorantes. Los doctorantes que también trabajan para la facultad y son asistentes de investigación, y los doctorantes que no están en Ginebra, que vienen cada cierto tiempo y trabajan a la distancia. Para los que son asistentes de investigación hay un salario también, que es lo interesante del doctorado, pero depende de la fuente de financiamiento y la cantidad de doctorantes que haya, ¿no? Ahorita somos ya bastantes, pero no quiere decir que no se pueda. Justamente lo que pasa es que tienes que ver si el director te va a aceptar o no te va a aceptar. La Confederación Helvética sí beca para los doctorantes y esa beca sí es válida para México. Se becan cada año 2 personas o 3 personas y esa beca son $5,000 al mes y se te pide que tengas un cotutor en otra universidad de Suiza o de Europa, ¿no? Si no, hay fondos de la universidad, pero esos generalmente ya están casi todos atribuidos. Y si no, puede ser un doctorante a la distancia. Pero el punto en todo esto es que el proyecto tiene que ser muy interesante para la facultad. Tiene que ir dentro de las líneas de investigación de la facultad. El plazo máximo de terminar me parece que son 5 años. Gracias. Y bueno, otra pregunta también, perdón, ahorita ya pasó el micrófono. En cuanto a la maestría en la NAWAC, bueno, Diego comentaba que los estudiantes en Ginebra pasan o tienen unas pasantías de práctica, ¿no? Aquí la NAWAC también ofrece eso, o sea, ubica a sus estudiantes que cierto tiempo estén practicando antes de egresar y si ya tienen como que un campo de trabajo seguro, digamos. No. Esto no está previsto en parte, con la excepción de una persona, todos nuestros alumnos trabajan. Lo que es más, trabajan algunos tiempo completo, otros medio tiempo, es un poco distinta la situación aquí. Por eso las clases son de 7 a 10 de la noche y los sábados por la mañana. Entonces, no, ¿cómo decirte? No hay tanto problema de ubicarlos en el mercado laboral porque muchos ya están, buscan la interpretación y la traducción como una segunda carrera o para complementar. Por ejemplo, tenemos una chica que es ingeniero bioquímico de la McCormick. Ellos quieren poner un servicio de traducción interno, entonces la mandan a esta capacitación para que ella se haga cargo. Entonces no hay pasantías, tampoco hay una bolsa de trabajo. Sin embargo, esto se está grabando, ¿verdad? Espero no adelantar vísperas, pero creo que la NAWAC también tiene esta idea de poner un departamento de interpretación y traducción, seguramente en un principio para fines internos. No creo que tengan en mente lanzarse como agencia comercial, no es su quehacer. No se dedica a cuestiones académicas, pero la Universidad de Anáhuac, igual que muchas otras instituciones privadas, tiene muchísimas necesidades. Hay una facultad de medicina, de ingeniería, o sea, es una universidad, digamos, muy establecida. Y en este momento, curiosamente, por ejemplo, a mí me llega trabajo de la Anáhuac, porque me ha llegado desde hace muchos años sin que yo tuviera una relación con la Anáhuac, porque ellos tienen que mandar todo externamente, no hay ningún servicio. E inclusive hay la escuela de lenguas, tienen profesores, gracias a Dios, que básicamente no aceptan traducciones. Se han dado cuenta que no son traductores, porque lamentablemente muchas veces los profesores de idiomas dicen, pues yo soy intérprete y traductor, ya, házmelo todo, ¿no? Entonces yo creo que la NAWAC está consciente y creo que sería una de las ideas para fines internos tener un cuerpo. Hay 2 de los profesores ya trabajan en la NAWAC, una chica china y un profesor de inglés. Entonces por ahí yo veo una salida viable, lógica, que terminando la maestría es un campo de trabajo porque tendría el criterio, por eso
toda la carga, ¿no?, de la teoría, porque si fuera nada más la técnica, pues eso se hace rápido, ¿verdad? Y pueden contratar a alguien de afuera, sino de proteger el prestigio, de entender de qué se trata, de lidiar inclusive con las otras escuelas y facultades. Entonces, yo creo que el trabajo no les va a faltar. Sí, muchas gracias. Ya mi última pregunta, y eso tiene que ver con lo que acabo de preguntar también, es porque vi que más que nada tiene como un caso práctico lo que mostró ahorita, ¿no? Y por lo que veo también, pues se me ocurrió que tal vez los estudiantes pudieran practicar en una corte, pero también ¿qué tanto se tiene que diferenciar entre un perito traductor, digamos, y un estudiante de traducción? Bueno, eso se me vino a la cabeza nada más, ¿no? O sea, si no se podría como chocar ahí las funciones, ¿no? O sea, ¿qué es lo que choca? No te entendí bien. Sí, perdón. Lo que pasa es que sabemos que ahorita los que funcionan con los juicios y todo son los peritos en traducción, pero aquí tal vez tendría que haber un perito en interpretación, digamos, para lo que vienen los juicios orales, ¿no? Y pues pensé que ahí podía venir ese tipo de práctica, por eso es que lo preguntaba. Sí, mira, las tres, en este caso, fuimos 3 profesoras, que por un lado fue muy bueno, 2 peritos de aquí de México y yo que soy Federally Certified, justo para que cada quien diera la parte de su especialidad. Después hubo complicaciones de logística, les tengo que confesar, pero pudimos ubicarlos en este sentido. La idea ya con esta nueva generación, porque la primera vez hicimos, ya tenemos bastantes complicaciones para diseñar el curso, recopilar materiales, tratar de que no sean de los Estados Unidos, sino que sea realmente un discurso, o sea, algo factible aquí en México, ¿no? Entonces, para eso tienes que cambiar todo el escenario, ¿no? Y los participantes. Fue muchísimo trabajo. Pero para ya esta generación que les va a tocar cursar la materia en enero, queremos hacer ya en combinación con la Facultad de Derecho, pues ya unas prácticas con los abogados, porque ellos también ya están incorporando la materia de juicios orales como parte de la formación de los mismos abogados, que antes no figuraba como materia, pues ¿para qué, no? Era como un sueño guajiro, pero ahora pues no. Entonces los mismos abogados tienen que irse formando y fogueando en este asunto, y a mí se me hace que es un campo fértil para practicar ahí mismo, ¿no? No sé si te respondí más o menos. Gracias. Mi nombre es Oscar, soy traductor. Georgian, entiendo que el programa de maestría tiene 4 semestres y no hablaste de costos. ¿Cuánto cuesta el semestre en un semestre que lleve la máxima carga de materias? Mira, te digo, la parte administrativa no la manejo yo, para eso habría que hablar justo con la profesora Wiener. Creo que está costando… ¿Ustedes saben por casualidad? No, yo tampoco nunca lo han comentado. Yo sé que está, no te ayuda mucho, pero como la Ibero, el ICIT, o sea, son carreras caras, creo que 4 o 5 mil por materia cada semestre, creo. Pero la verdad no tengo nada que ver con eso. Hay medias becas, hay 2 medias becas. Bien, gracias. Y por último, segunda pregunta. Una vez terminado el programa de estudios, supongo que se hace una tesina. ¿Cuáles son los requisitos para obtener el grado de maestría? Sí, ellos tienen 3 opciones. Una tesis, no es tesina, pero es una tesis. Cursar 100 horas adicionales en algún campo de especialización en otra institución que ofrezca algo que no ofrece la Anáhuac, o de hacer un proyecto probablemente a través de otra institución académica o a través del gobierno, por ejemplo en la SEP. Justo están entrando, o sea, estamos en esas discusiones, ¿no? Está por escrito, pero uno dice, bueno, ¿y cómo llevarlo a la realidad, no? Porque para eso en parte fui a Monterrey pensando en esas posibilidades de tener contactos con otras instituciones que pudieran ser aceptables. Porque esto pasa también en Ginebra, o sea, a veces no es problema de la institución de allá, sino la de acá debe tener ya un convenio con esa institución
para que tú puedas recibir, porque no podemos mandar a un egresado de la maestría de la NAWAC, no sé, a Ginebra, si no hay un convenio entre Ginebra y la NAWAC. No tiene que ser en interpretación y traducción, sino institucionalmente, porque cómo transfieren los créditos, ¿no? Cómo convalidan todo esto, ¿no? Entonces, justo en eso estamos, porque no se han definido los alumnos, pero lo tenemos que tener ya. Gracias. De nada. Bueno, una pregunta para los dos, como formadores de maestros en traducción e interpretación. Gracias. Sabemos que es una tendencia mundial no pedir como requisito que la licenciatura sea afín a la maestría que se va a estudiar. Yo lo he visto en los requisitos de muchísimas maestrías en el mundo y realmente casi en ninguna te piden que la carrera sea afín. Eso… respeto que sea una tendencia mundial y que las universidades se tengan que acoplar a ella, pero ¿cómo podemos trabajar en ese sentido para que estas maestrías contribuyan a la calidad en la formación de traductores? A mí me toca muchísimo revisar traducciones de traductores de todo el mundo, de Europa, de agencias supuestamente certificadas en calidad, de traductores que tienen maestrías y tienen altos grados académicos, hasta doctorados, y sin embargo su calidad de trabajo deja muchísimo que desear. ¿Qué sucede con esta formación de maestros en traducción y en interpretación? En interpretación no lo sé, no puedo hablar del campo porque no lo conozco bien, ¿no? Pero en traducción sí me preocupa que siendo la curva de aprendizaje de esta área de la actividad humana tan larga, se esté permitiendo el ingreso a personas que no tienen ni idea y cómo pueden llegar a decir, yo soy maestro en traducción, ¿verdad? Soy maestro en traducción y a la hora que yo produzco un trabajo de traducción, mi calidad es insuficiente, o sea, no es la mejor calidad. Entonces, ¿cómo podemos trabajar en este sentido? Tal vez a través de, se me ocurre, propedéuticos, no sé, ¿ustedes qué piensan? Yo creo que hay una serie de filtros que se tienen que pasar para que una persona llegue a ser traductora, y una maestría en traducción no te hace traductor, la experiencia te hace traductor en realidad. La maestría te da las bases, si eso, para que puedas salir adelante. Creo que pese a que haya instituciones como la Facultad en Ginebra que tienen 70 años enseñando, la institucionalización de la traducción es un proceso que todavía está en sus raíces y en muchos países en partes muy embrionarias, ¿no? En México pues está creciendo claramente, pero todavía es un camino que le falta muchísimo, o sea, y de eso hay que entender que la gente que traduce para agencias, me parece que, incluso para organizaciones, muchas veces no tiene una formación de traductor, pero tampoco una experiencia. Pero para mí, y esto es algo que discuto mucho con mucha gente, las agencias hoy en día te dan dos opciones: te pago una miseria y no me importa de dónde vienes, o te pago bien, pero solo si tienes experiencia. Y falta encontrar el justo equilibrio entre esas dos actitudes para que el traductor que acaba de salir de una maestría de traducción o de una licenciatura, no tiene que ser ni una maestría, pueda adquirir la experiencia necesaria como para después, y entonces ese proceso sí hay que aceptar que va a haber una serie de traductores jóvenes y recién salidos al mercado que no pueden hacerlo todo bien, pero para eso están todos los procesos de control dentro de las agencias, ¿no? A nivel de las universidades, sí me parece que, yo lo que he visto en Ginebra es que el examen de admisión ya saca a casi todos los que no pueden lidiar con una maestría en traducción, porque no tienen las bases, como tú dices, lingüísticas. Pero sí hay gente que entra, son una minoría, casi todos abogados, y que saben lidiar. Siempre hubo esta discusión si era mejor ser jurista o traductor para traducir el derecho. No, hay todo un número de Meta, ¿no? de hace como 15 años que trata sobre eso. Y justamente yo creo que es muy papista decir que uno es mejor que el otro, sinceramente. Tiene que ver mucho con las capacidades personales. La traducción
como muchas materias, tiene mucho que ver con tus capacidades cognitivas también. Mucha gente, aunque tenga una formación en traducción, no lo va a lograr, es difícil, ¿no? Entonces, yo creo que si esta persona pasa el filtro del examen y acaba la maestría, porque muchas personas no la acaban, y se titula, y ya va a tener todas las capacidades y toda la formación como para que no te encuentres tú con ese traductor y lo tengas que corregir y te enojes y te arruines la tarde, ¿no? Pero sí, creo que lo que uno corrige tiene mucho que ver con lo que es el mercado de la traducción y que desgraciadamente en muchos casos es un abuso y muchas de las personas que traducen no tienen ni idea de lo que es traducir y bueno, es así, ¿no? Es un tema que tiene que ver para mí con la institucionalización de la traducción y no con el hecho de quién entra o no a las formaciones, ¿no? Sí, gracias Gaby. Gaby es profesora de la maestría, por eso tiene estas inquietudes. Yo creo que en la náhuatl está faltando otro filtro de entrada. Creo que hay que aumentar realmente las exigencias. De salida, ahí sí vamos a estar bien, porque será un examen profesional de interpretación y de traducción, o sea, entran pero no van a salir a menos de que realmente puedan, aunque tampoco me consuela mucho eso, ¿no? Porque se presta que le diga, sí, nos dejas entrar pero no nos dejas salir. No ha sido el caso porque les digo, todavía no sale la primera generación. Pero si ustedes ven este mapa curricular, yo lo diseñé con la ayuda de otros colegas. A mí me dijeron que íbamos a ingresar egresados de interpretación y traducción. Y está diseñada la maestría con esa gran… Pues no es falla exactamente en el mapa curricular, sino va dirigido a un público que no resultó ser. Entonces, a mí… Si yo quisiera sacar una maestría, no sé, en ingeniería bioquímica, yo viera las materias que yo tendría que cursar, yo que me muero del susto, porque no tendría yo los antecedentes. Claro, la gente dice, bueno, todos tenemos lengua, ¿verdad? Es mucho más fácil que la ingeniería. No estoy de acuerdo, pero sí es como para asustar a cualquiera que no sea, digamos, del campo de la lingüística, la interpretación o la traducción. Entonces, tiene esta, pues no sé si es falla o tal vez mal concebida en el sentido de que el público es otro. No fue diseñado para el público que tenemos en este momento. En este momento no. Creo que con la segunda generación sí, son egresados de interpretación y traducción. Y una abogada, bueno, se salva, ¿no? Pero realmente cuando yo fui viendo el perfil, se me fue el corazón a los pies. ¿Cómo van a poder, no? O sea, en lingüística aplicada se quedaron realmente aterrados, ¿no? El primer semestre, yo entiendo. Entonces, yo creo que eso es un punto que hay que revisar definitivamente antes de enero. O sea, ya está la segunda generación que gracias a Dios cumple un poco más. O sea, si vienes de interpretación y traducción, aunque no hayas visto todo esto, bueno, no tenías por qué haberlo visto, ¿no? Porque estás cursando una maestría que te tiene que ofrecer algo nuevo, ¿no? Un reto, un desafío, pero no debe ser fuera de tu alcance tampoco, ¿no? Porque todos sabemos, si ustedes conocen lo de Krashen de 1 más 1, ¿no? 1 plus 1, o sea, si estás aquí un poquito más, ¿no? Es como la zanahoria, ¿no? Pero tampoco vas a poner 3 kilos de zanahorias, ¿no? Que no alcanzas a comer. Entonces creo que sí es algo que hay que revisar, ¿no? Para que no lo teníamos contemplado. Me da pena, pero pues uno no sabe quiénes van a, o sea, no fue el público a qué nivel dirigida la maestría. Yo espero que eso ya cambie, ¿no? Con el paso de los años, pero tampoco podemos excluir, como la chica de McCormick, ¿no? O sea, su empresa la está mandando para un fin explícito, ¿no? Entonces ella tiene los conocimientos técnicos y lo que necesita es esto. Ha tenido que batallar mucho, pero pues ahí va, ¿no? Bueno, y un poco de la mano, perdón. Yo nada más quería decir, por ejemplo, del examen de admisión para interpretación en Ginebra. Yo les digo de Ginebra porque no nada más es lo único que yo conozco, pero se llena un auditorio como de 200 personas cada año, de las cuales pueden imaginar que unas 60 o 70 son para traducción.
y el resto, 130, son para interpretación y cada año entran 8 personas. Entonces, eso es un proceso que es un examen escrito, un examen oral y después una entrevista. Y esos filtros, en la medida en que se perfeccionan, porque siempre se están perfeccionando, para árabe ahora se les pide, porque ustedes saben el problema en árabe es que no se traduce al árabe, vamos a decir corriente, sino al árabe literario. Y es todo un problema para ellos porque la traducción económica y financiera tiene una serie de neologismos impresionantes. Entonces ahora a los chicos que entran a traducción árabe se les pide una carta de motivación, no porque realmente interese saber cuáles son las motivaciones, pero para ver su nivel de redacción en árabe literario, justamente, ¿no? Entonces creo que sí son en gran parte esos filtros. Y dentro de las personas que entran a la maestría, pues en traducción cuando yo entré éramos 10 y nos titulamos 5, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, la facultad sí puede asegurar que esos 5 tuvieron las capacidades para llegar hasta el final, por ejemplo, ¿no? Pero eso es un proceso continuo. Yo creo que no hay una resolución eterna desde el principio pero bueno. Perdón, otra pregunta un poco más dirigida a ti, Diego. Conozco ya el programa de la maestría de la Anáhuac bien, como dice Georgian, pues he colaborado un poco con la maestría, yo impartí la materia de traducción médica e ingeniería, pero bueno, no sé cómo manejen ustedes el aspecto de la cuestión tecnológica. Yo lo que vi aquí en Anáhuac es que eso se toca de pasadita y al final porque no hay tiempo, porque el programa pues no lo permite, no tienen los tiempos para eso. Pero es algo de lo que más me preocupa, porque en el trabajo de la vida real, de la traducción diaria, la que hacemos en las empresas, en las agencias o en donde sea, Leti, mi compañera y yo trabajamos en Sanofi Pasteur como traductoras internas. Los volúmenes de traducción que manejamos son impresionantes, de verdad impresionantes. Son millones y millones de palabras al año que tenemos que traducir. Bueno, el departamento de traducción está conformado por 7 personas, 4 en Francia y 3 en México. Se maneja alrededor, bueno, hablando solamente del par de lenguas inglés-español, se manejan alrededor de 4 millones de palabras al año, nada más inglés-español, nada más en una empresa, ¿no? Nada más en una pequeña parte de una empresa que es la división vacunas, ¿no? Nada más. Y nada más en la cuestión de lo que es Estados Unidos y Latinoamérica. O sea, en realidad si nos pusiéramos a pensar en el volumen de traducción de la empresa completa, pues no me imagino qué cifras nos podría dar ahí, ¿no? Esto realmente para mí ha sido muy impresionante, conocer este mercado tan grande de la traducción en una sola empresa a nivel mundial. Lo que me preocupa es que precisamente en los programas de formación, tanto a nivel licenciatura como a nivel maestría, la cuestión tecnológica no ha tenido, digamos, la relevancia o el lugar que siento que sí merece, porque ahorita, por ejemplo, nosotros ya estamos empezando a trabajar con cuestiones de traducción automatizada, no totalmente traducción automática porque está el factor humano, pero traducción automatizada. O sea, ya estamos trabajando con motores de búsqueda muy importantes y realmente nos preocupa a nosotras, otra compañera también de nosotros es también maestra en traducción, las 3 somos maestras en traducción, y nos preocupa muchísimo ver cómo se está desarrollando en el trabajo esta cuestión de la automatización y que los alumnos no tengan esta preparación. Entonces, creo que valdría la pena pensar un poco en el caso de la maestría de la Anáhuac y quisiera saber si ustedes lo manejan, Diego. Sí, quizás antes de decirte eso tendría que decir, yo cuando estuve trabajando en la oficina de las Naciones Unidas ahí en Ginebra, en la pasantía, vi cómo trabajaban por dentro también, ¿no? Y uno esperaría que la ONU, que es tan, bueno, en muchos lados es como la meca del traductor, ¿no? Que déjenme decirles que es igual de gris que trabajar en el gobierno, pero espero que no me esté viendo nadie en Ginebra. Pero les voy a decir lo que más me impresionaba era la incapacidad que tenían para usar sus computadoras. 3/4 de los traductores dictan sus traducciones, no las escriben porque no manejan Word sobre todo. Y las memorias de traducción se usan cuando los obligan porque tienen documentos como presupuestos de la asamblea que ya es muy técnico y solo así van a sacarlo a tiempo. Ustedes saben que la ONU publica y traduce alrededor de 90 millones de palabras al año
en todas sus sedes, ¿no? Y en todas, entonces, esto varía de organización a organización. Cuando trabajé para la OMS, pues ahí sí, de la OMM, ellos sí tenían un poco más automatizado. Te digo esto porque, aunque haya formaciones, a veces el mundo de la traducción todavía no está adaptado a las herramientas que se les ofrecen, ¿no? Y mucha de la gente que viene a las formaciones continuas a la facultad son traductores ya que los están mandando a las empresas para que pongan los servicios dentro de su empresa. En la facultad sí se ofrece desde el principio un acercamiento en el bachelor, se llaman herramientas informáticas para el traductor, que es un acercamiento a todo, a Word, a lo que quieras, y en la maestría, pues como les expliqué, una de las especialidades es las tecnologías de la traducción, y es muy, muy específico, lenguaje RSS, traducción automática, traducción asistida, localización. La profesora que da localización traduce los videojuegos de Ubisoft y cosas así, entonces sí es muy especializado, pero el hecho de que los 4 ejes sean obligatorios para todos, independientemente de tu especialidad, te obliga a tomar estas materias. Entonces, traducción asistida sí se da sobre un semestre, creo que se va a dar sobre 2 semestres, sí se ve, y no es nada más una exposición de lo que hay, sino son casos prácticos, tú haces trabajos prácticos, entregas los proyectos como si estuvieras dentro de una empresa, se te corrige, te dicen lo que está mal. Sí, en la facultad se han dado cuenta de lo importante que es, sobre todo porque se supone que muchas de las personas que investigan dentro de la facultad son consultores de SDL y de Across y de todas estas empresas, entonces… Pero bueno, todo esto para decirte que igual, aunque sí se den las formaciones muchas veces, a menos que trabajes como freelance, que ya creo que es casi imprescindible, pues hay muchas empresas que de todas maneras no tienen las herramientas. Entonces, sí, es un proceso y va a tomar todavía unos 10 años, yo creo que se empiece a levantar todo eso, ¿no? Nada más rápido. Creo que no estabas cuando mencioné, ¿no?, que vamos a ver traducción asistida, traduce, etcétera, aquí en investigación aplicada. Ahora cabe igual la pregunta, dice, bueno, ¿no sería mejor ponerlo antes? Tal vez. Eso sí, se hace una revisión a los 3 años, porque es muy difícil saberlo, ¿no?, hasta no experimentarlo. Uno no tiene su bolita de cristal, pero de que hace falta, sí. Y en lexicografía vieron algo de construcción de glosarios, ¿no? Angélica dio lexicografía. Sí, bueno, la meta era primero enseñar cómo se hacen los diccionarios, cómo trabajan los lexicógrafos, los lexicólogos, y bueno, el trabajo final fue hacer un glosario. Lo que intenté era también enseñarles cómo se forman los corpora, que existen páginas de corpora, que son herramientas también para el traductor. Era así meterlos un poco más en esto, ¿no?, en el hacer de los diccionarios y glosarios. Entonces, sí, algo se vio de cómo se forman los criterios para formar un corpus, todo el proceso para elegir las entradas. Eso fue lo que hicimos en este curso. Así como musical chairs, ¿no? Sí, lo que pasa justo por la carga tan fuerte aquí, se dio después de tu curso, se dio como curso intensivo, ahorita de verano, pero estos 2 van enfocados a ese problema. Ahora, otra cosa es aumentar, o sea, que fuera otro filtro, ¿no? En un momento dado de decir, bueno, tienes que poder manejar estas cosas, no importa de dónde vengas, y para llenar un poco el camino en ese sentido, ¿no? No hay que olvidarse de lo que cuestan esos programas tampoco. Trados cuesta 10,000 pesos más o menos la licencia, ¿no? Sin embargo, como materia, bueno, sí sería bueno que a la hora que se haga la revisión se sugiera que empiecen, digamos, quizá en el segundo semestre, no en el primero, porque en el primero sería prematuro, no saben para qué sirve, ¿no? Pero a lo mejor en el segundo semestre sería una buena idea adelantarlo tantito para que en el momento en que lleguen a las materias de traducción especializada puedan usar estas herramientas. A veces, aunque sea
muchas personas lo compran, hay promociones, hay muchas cuestiones, y si ya te vas a dedicar, más te vale hacerte de tu herramienta, ¿no? Lo más pronto posible, porque después actualizarla pues ya es menos caro, etcétera, etcétera. Les conviene muchísimo hacerse de su herramienta mientras estén en la maestría, y creo que eso valdría la pena enfatizarlo un poco más, porque a lo mejor pues no se había visto lo necesario que era. Eso es todo. Muchas gracias. Entonces, regresando a este punto de a quienes reciben en la Anáhuac, entonces se van a decantar por la opción de recibir gente que traiga una formación en traducción e interpretación, según entiendo por el perfil que tienen los de la segunda generación. Sí, sí, todas, porque son puras mujeres, menos una que es abogado, vienen de interpretación y o traducción. En este momento sigue abierto, o sea, cualquier licenciatura. Lo que siento que es un poco el problema es que no fue diseñado el currículo con ese fin, sino pensando en egresados de interpretación, traducción o lingüística. Y se tiene que quedar por lo menos 3 años así, por un acuerdo con la SEP. Normalmente se revisa a los 3, 4, 5 años. Yo voy a pedir que se revise a los 3. Vamos a ver qué sucede. Es muy difícil, ¿no? Con una generación que todavía no sale, ¿no? Otro que está a la mitad, ni siquiera, o sea, llevan un semestre. Vamos a ver qué sorpresas nos traen los nuevos en enero. Sería tampoco podemos decir, ¡ay, ya, a la basura! O sea, no. Siento que está dando buen resultado, pero obviamente hay que hacer ajustes. Sería el colmo, ¿no? Poner un programa y quedarte así toda la vida, ¿no? Pero en este momento, sí fue diseñado el programa más bien pensando en ese tipo de egresado, ¿no? Bueno, yo me quedé con una duda en cuanto al proceso de admisión, y sí nos gustaría que Diego nos platicara su experiencia de cómo fue, de qué se trató el examen, porque de 200 y que nada más queden unos poquitos, y dije, pues, ¿qué tipo de examen es? También, ¿qué es el lenguaje RSS? Porque nunca lo había escuchado, y si se puede, que también nos platique cómo es que la Anáhuac hace su examen de admisión, o cómo es la admisión para la maestría. Yo hice el examen de admisión en 2010. Entonces, como yo no estudié traducción, tuve que ir a San Francisco. Tú decides la sede en la que quieres ir, por suerte, y les digo, si todo sale bien, el año que entra la sede va a ser aquí también. Entonces, y es un examen en 2 días, hasta donde me acuerdo. Entonces, depende de cuántas lenguas pasivas hayas escogido. Antes se obligaba a tener 2 lenguas pasivas, ahora solo pueden escoger una si quieren. Está el francés o el inglés, o las 2. Y creo que dentro ya de un año vamos a tener alemán también. Entonces, por cada lengua pasiva les dan un texto que se supone que es muy representativo de lo que se traduce. En francés casi siempre son textos periodísticos, porque son súper, ustedes saben lo anclado que está eso a la cultura francesa. Hay una serie de preguntas analíticas sobre el texto, se responde en francés siempre, entonces se analiza un poco su control de la lengua. Y son preguntas sobre qué, por ejemplo, significa tal expresión en tal párrafo, qué opinas tú, no sé qué, y después viene una traducción del mismo texto al español, ya sea en inglés, o sea, ya sea dependiendo de la lengua pasiva, ¿no? Y eso es todo. Los que hacen interpretación, además de hacer eso, tienen que hacer un resumen de un discurso que les ponen durante 20 minutos, les dan un máximo de palabras. Si pasan la primera etapa, en traducción esa es la única etapa, si la pasan están admitidos. Si pasan los de interpretación esa etapa, tienen que ir a hacer una entrevista y un examen de interpretación propiamente en Ginebra. Ese es lo más pesado para los intérpretes porque ya no se ofrece otra sede en realidad. La segunda etapa solamente es en Ginebra. Entonces es un gasto estar yendo a Ginebra nada más para ver si uno pasa o no pasa, ¿no? Y se nota siempre, como en toda Suiza, sobre 6. Las calificaciones se dan siempre sobre 6. 4 es la nota mínima para pasar el examen y de ahí para arriba. Entonces, sí. Sí, el examen de admisión
En la náhuatl se hace en la Escuela de Lenguas. Yo no he participado. Yo creo que afortunadamente, porque si no. Tiene 3 partes. Es el examen TOEFL, en que tienen que tener un puntaje que no me acuerdo en este momento qué es, pero es bastante alto. Es una traducción de un texto, digamos, general, periodístico, de alguna noticia, ¿no? Una actualidad del inglés al español, nada más. Y es una entrevista oral con la directora de la escuela. No hay ningún examen, digamos, que yo diría para detectar aptitudes, no. Sí, lo del lenguaje RSS. El lenguaje RSS es un tipo de lenguaje para producción en Internet, como el lenguaje HTML también. Pasa que en traducción automática se utiliza mucho porque el lenguaje RSS te permite automatizar ciertos procesos. Entonces, sobre todo en localización, por ejemplo, no tienes que modificar toda la programación, solo tienes que modificar ciertas partes. Yo te digo a duras penas lo que sé, porque insisto que a mí la traducción automática, todo eso nunca me interesó tanto, pero tratan de meterlos lo más posible dentro de ese mundo, porque pues, la traducción es una parte, pero sí hay que manejar todas esas herramientas también, ¿no? Sí es muy específico. Traducción automática, pues les enseñan un montón de cosas, no solo a usarlos, sino a criticar los sistemas. Y eso es muy importante porque la mayor parte de las empresas que tienen sistemas de traducción automática necesitan consultores que les digan si están funcionando correctamente o no. Entonces eso es lo que se aprende sobre todo. No a crearlos porque eso ya es muy difícil en realidad. Y eso lo hacen los investigadores que tenemos, pero no, más bien a criticarlos, a saber dónde está la falla, corregirlos, todo eso. Otras 2 preguntas para Georgian. Una es si han pensado en ampliar a otros pares lingüísticos, o sea, no solo español e inglés. Y la otra es, creo, relacionado con lo que preguntaba la compañera hace rato, con el vínculo con los peritos traductores. Al terminar la maestría, de alguna manera automáticamente se vuelven perito traductor o tienen que pasar todo el proceso o de alguna manera la náhuatl puede facilitar ese proceso o cómo es ahí el vínculo. No está contemplado facilitar el proceso, o sea, el control de calidad está en el examen profesional al final, que no tienen que presentar enseguida, yo creo que en muchos casos necesitan esa, digamos, pasantía, aunque no sea formal, de foguearse ya en condiciones reales, creo que a todos nos hace falta. Y bueno, vamos a ver qué pasa. También pueden, o sea, en este momento 2 van para traducción y 6 para interpretación. Pueden regresar de aquí a 1 año y cursar la otra especialidad, porque hay 2 o 3 personas que dicen, ay, no, todavía no me decido, me inclino. Por ejemplo, varios quieren la interpretación, pero están conscientes de que tienen más aptitud para la traducción o viceversa, ¿no? Entonces dice, ¿cómo me gustaría incrementar, ¿no? mi campo de acción? Y por eso estaba contemplada la maestría en traducción y también en interpretación. Lo pueden hacer, o sea, ya habrán cursado todo lo que es tronco común, que son 3 periodos realmente. Entonces, todo lo que tienen que hacer es regresar y tomar las 2 materias de la otra especialidad, ¿no? Y salir con 2 especialidades ya en el diploma. ¿Qué me preguntaste de lingüística? De los idiomas. ¿Se está contemplado aumentar? No, en este momento no, y te voy a decir el por qué. No sabes cómo batallamos para conseguir buenos profesores, porque tienen que tener maestría para ser titular, tienen que tener 10 años de experiencia y 5 años de docencia en alguna institución de educación superior. ¿Saben cuántos intérpretes cumplen con esto? Aquí estoy. No, aquí está la doctora, también tenemos la única doctora en interpretación y traducción que estudió en España. Es difícil en la traducción. No hay muchas personas con maestría que también tengan experiencia y que también en educación superior. Pero
todavía hay más egresados de traducción. O sea, está la maestría del Colegio de México, que antes no era maestría, pero ahora sí lo es. Lamentablemente ya no está la licenciatura de la UIC, pero no nos resuelve el problema, porque no era maestría. El ICIT no tiene maestría, la UTECA no tiene maestría, Lomas Verdes no tiene, o sea, yo creo que la UNAM no tarda tal vez ya en poner la maestría. La Ibero jamás ha podido, como a ti te consta, Gaby. Gaby estuvo a cargo durante años del programa de traducción en la Ibero. Es muy, muy difícil. O sea, yo hasta la fecha, bueno, cuando me hablaron de la náhuatl, le dije a la directora, ¿sabes en la que te estás metiendo? O sea, no hay profesores, ¿no? Pero en la interpretación, ni siquiera con licenciatura. Es muy difícil. Entonces, nos complica la existencia porque tenemos que tener a 2 profesores. El titular, aunque dé un mínimo de clases, pero tiene que figurar, si no la o sea, no podemos poner un maestro, alguien que no tenga maestría terminada, ¿no? Y la persona que realmente va a impartir la clase, que muchas veces son excelentes, o sea, los profesores de veras son excelentes, pero no pueden figurar como titular. Si no, invalidamos todo, o sea, hay que tener mucho cuidado con eso, lo tenemos. Pero pues es un trabajal, porque entonces tienes que tener 2 profesores por materia y para cobrar, o sea, es una complicación, ¿no? Andrew sí tiene maestría en traducción, pero no es en traducción, es en letras, sí, a su tierna edad, pero mucha gente pues ya consagrada, o sea, ponemos el caso de Leticia Leduc, o sea, súper maestra, súper profesional, encabezó la OMT durante añísimos, o sea, una excelente traductora, profesora, no puede figurar. Con todas sus virtudes, no lo puedo poner como titular. Entonces, esa es la explicación, a lo mejor más de lo que quería saber. En francés va a ser igual o mucho peor, es más reducido, sobre todo en la interpretación, ¿no? Yo tengo 2 preguntas que a lo mejor son totalmente fuera de contexto, pero la primera es, ¿qué tanto han pensado las 2 universidades o han trabajado en educación a distancia en cuestión de traducción y de interpretación? Y la segunda sería para Georgian, si en la náhuatl en algún futuro pensarán en abrir la licenciatura, ya que pues la UIC está a punto de extinguirse. Bueno, la primera. Hasta ahora las clases son presenciales. Yo creo que hay varias materias, por ejemplo, lingüística aplicada, interculturalidad, código de ética, redacción escrita, interpretación no, pero muchas materias yo creo que sí se pueden hacer a distancia o con otra dinámica, porque uno de los problemas es la distancia para ir a la náhuatl. Claro, depende, si vives cerca, pues no, no tienes que, hay gente que vive ahí cerca, pero nuestros maestros más que nada viven lejos y ha sido un problema también. Ha habido gente que dice, me muero de ganas, pero nada más de pensar en el periférico o en salir a las 10 de la noche yo sola en invierno, no voy. Entonces yo creo que sí, se vuelve necesidad, yo creo que ya lo he planteado. No quieren mover nada, o sea, no sale todavía la primera generación, entonces la náhuatl con una generación tan pequeña no quiere saber así de invertir, la verdad, ¿no? Y yo lo entiendo, más dinero, pero yo creo que sí se tiene que hacer. En segundo lugar, no me lo preguntaste, pero aprovecho, la náhuatl tiene una red de 9 universidades en provincia y sí hay planes, no concretos, pero de abrir 1 o 2 diplomados en otros planteles. También eso abre la posibilidad de campo de acción para nuestros egresados, que yo creo que en provincia tú también batallaste con eso, ¿no? O sea, no es que no haya gente en provincia, pero el problema es que no hay gente a veces con la formación docente, la experiencia y que hubiera, no sé, cursado, ¿no? Una maestría completa que les da realmente cimientos, ¿no? Para pararse enfrente de una clase y saber que lo que están diciendo es verdad, ¿no? Entonces, eso sí es otro giro que creo que se va a dar pronto, ¿no?
En Ginebra, a distancia, se ofrece el máster avanzado de formación de intérpretes. El 90% es a distancia, el 10% es allá, nada más. Y además está el antecedente de INZON, que como les dije es formación de intérpretes para intérpretes en situación de guerra. Entonces todo eso se ofrece a distancia. Sí hay que decir que la persona, Bárbara Moser, que es quien ha impulsado todo esto, es una institución dentro de todo este campo y ha hecho un trabajo inmenso, porque el problema de la formación a distancia es… Bárbara Moser, sí. Sí, el problema de la formación a distancia son pues los útiles que se necesitan y se pueden utilizar, ¿no? Entonces no es nada fácil, no es nada barato tampoco. El máster para formadores de intérpretes cuesta más o menos, creo que son 100,000 pesos, una cosa así, ¿no? Y no, entonces sí es muy complicado. En traducción no se ofrece nada y no creo que haya una intención de hacerlo, porque la ETI siempre ha insistido mucho en el valor del trabajo en grupo dentro de clase, que yo también creo que es casi lo más importante en una formación de traducción, el hecho de poder compartir, criticar y comentar, ¿no? No solo con el profesor, que no debe ser ya un profesor en manera de cátedra, sino un animador, sino con los alumnos. Y justamente el punto de tener un alumnado tan diverso, tan variado, es que se puedan comunicar y se genere toda la competencia que se llama ahora interpersonal. Entonces no creo que vaya a haber ni pronto, ni creo que haya intención de hacer una formación a larga distancia. Bueno, entonces creo que podemos dar por terminada la sesión de hoy. Les quería comentar, traemos libros de oficio traductor por si alguien se interesa en comprarlos. Les pido también que quienes no estén registrados en nuestra base de datos del Círculo de Traductores y tengan interés en registrarse, por favor, se esperen ahorita que termine la sesión y pasen conmigo o con Nayeli o con Lucrecia para registrarse y que les podamos hacer llegar la información periódica. Y quien necesite una constancia de participación también que nos lo haga saber y se les manda de manera digital. Y tenemos también las constancias de participación para los ponentes. El Centro Cultural de España otorga el presente reconocimiento a Georgian Weller por su participación solidaria en el Círculo de Traductores con la charla Formación de Intérpretes y Traductores a nivel de posgrado en México. ¿Cómo andamos? ¿Qué podemos ofrecer? Celebrada el 7 de agosto de 2013 en el Taller 2 del Centro Cultural de España en México. Y a Diego por su participación en la charla Maestrías en la Universidad, Maestrías de Traducción, Posgrados de Traducción en la Universidad de Ginebra en Suiza. Les hago entrega solemne de las constancias. Bueno. Esto es un regalo de parte del Centro Cultural de España. Y bueno, les recuerdo por favor de todas las charlas que les mencioné al principio, si les interesa venir, la próxima es sobre la maestría de traducción en el Colmex. Y les agradezco mucho por haber asistido. Que tengan buena tarde.